Veamos. Ok. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Juni? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, jovencillos, trabajemos. Segunda Guerra Mundial. Bien, la Segunda Guerra Mundial tiene sus orígenes con el Tratado de Versalles, pero no es la única causa. Vamos a ver. El siglo XX está marcado por las dos guerras mundiales. Para algunos estudiosos, las dos guerras mundiales realmente son una sola, ¿no? Es como un partido de fútbol. Primer tiempo, Primera Guerra Mundial. Un descansito, luego viene el segundo tiempo y la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Veamos. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias del mundo que reemplazan a Inglaterra y a Francia son Estados Unidos y Japón. ¿Sí? Estados Unidos y Japón. Muy bien. Entonces, Estados Unidos y Japón. Ahora, la Primera Guerra Mundial también nos dejó el primer país socialista de la historia. En plena guerra hay una revolución socialista. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿cuál es el primer país socialista? En plena guerra mundial, la URSS no. La URSS no había nacido. Rusia, bien. Profesor, ¿son iguales? No, no son iguales. Una cosa es la Unión Soviética, otra cosa es Rusia. Se pueden usar como sinónimos, claro que sí. Pero Rusia va a dar origen a la Unión Soviética. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ah? Bueno, entonces Rusia, el primer país socialista, Lenin en 1917, en plena guerra mundial, hace su revolución contra la República Rusa, no contra el zar. ¿Ah? El zar ya había sido sacado del poder. Bueno, termina la guerra, Rusia es socialista, Lenin es el líder y recién nace la Unión Soviética. La Unión Soviética nace en 1922. Como dice su nombre, son varios países, no es uno solo, son varios. Rusia, ¿con quién se está peleando Rusia hoy día? ¿Con quién se pelea Rusia? ¿Quién me dice? Ucrania, claro, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, la Transcaucasia. Esos cuatro formaron la unión de repúblicas que tienen un sistema socialista donde gobiernan los soviets. El soviet es como un parlamento. Así nace la Unión Soviética, ¿ya? Unión Soviética entonces. Ojo. Entonces, pues, eh, y el nuevo líder de la Unión Soviética, después de la muerte de Lenin, va a ser Joseph Stalin. Bueno, por un lado es eso. Por otro lado, ya Estados Unidos vive la prosperidad económica, los felices años 20 en Estados Unidos, que se va a ver interrumpido por el crash de 1929, ¿no? Entonces, ese crack del 29, oye, es importante esto, ¿ah? El crack del 29 también se le conoce como el jueves negro o martes negro, porque un día jueves cayó la bolsa de valores de Nueva York y a la siguiente semana, un día martes, volvió a caer la bolsa de valores. Entonces se llama por eso jueves negro y martes negro. También se le conoce como la Gran Depresión Económica. ¿Por qué es importante el crack del 29? Porque recuerden ustedes que Estados Unidos le presta dinero a los países europeos, ¿no? Estados Unidos le presta dinero a los europeos para que recuperen sus economías, inclusive también Alemania, para que Alemania recupere su economía y le pague sus deudas a los europeos y los europeos puedan comprarle sus productos a Estados Unidos. El Perú, por ejemplo, Perusalén, Perú le vendía materia prima a Estados Unidos, ya no a Inglaterra, sino a Estados Unidos. Además, y repito, Estados Unidos presta dinero a Europa, le presta dinero a los países como Perú, en fin, y cuando ocurre el crack del 29 se rompe todo. Chao préstamos, Perú ya no quiero tu materia prima, entonces esa crisis llega a todo el planeta.
sobre todo en Alemania. Alemania, que se estaba recuperando, vuelve a caer. Hambre, miseria. Y en ese contexto de hambre, de miseria, los alemanes buscan una alternativa de solución, buscan a un candidato que les pueda dar la solución que necesita Alemania. Y lo encuentran en Hitler. Hitler aprovecha para, obviamente, tener más acogida en su partido. Pregunta de examen de admisión. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué acontecimiento ocurrió para que hizo consolidar los nacionalismos totalitarios en Alemania y en Italia? El crack del 29, sin duda alguna. ¿Ya? Ojo con eso. Bien, por otro lado, y Japón había ganado la guerra. Japón ganó la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, pero Japón, a pesar de que ganó la Primera Guerra Mundial, tiene afán expansionista. En 1931 invadió Manchuria, ¿ya? Japón invade Manchuria. Italia. Italia ganó la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Italia ganó la Primera Guerra Mundial, pero tiene espíritu de revancha porque Francia e Inglaterra no le han permitido tener los territorios que quería. Entonces, en Italia surge el fascismo. Es un movimiento nacionalista. ¿Qué significa nacionalista, profesor? Significa que estos movimientos reivindican su historia, sus costumbres, lo que es de su nación. Se sienten orgullosos de ello, pero llevado a un extremo. Entonces surge el fascismo. Imagínate que en el Perú surja, no sé, a ver, Antauro Humala, ya está. Antauro Humala forma su partido, el Partido Nacionalista Peruano, y no sé, Antauro Humala dice, somos la raza inca, somos los que hemos dominado toda Sudamérica y tenemos que volver a dominar Sudamérica. Hay que extendernos hasta Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, más, listo. Formar otro imperio, el imperio peruano, como lo fueron los incas, expandirnos por toda Sudamérica. Ese afán expansionista es lo que tiene Italia, también Alemania, ¿ya? Entonces es un partido nacionalista totalitario, totalitario. Entonces, Benito Mussolini en 1935 invade por Etiopía, capital de, capital de Etiopía, Addis Abeba. A Etiopía también se le conoce como Abisinia, ¿ya? Nombre antiguo de Etiopía, Abisinia. Benito Mussolini en 1939 invade Albania y en ese año firma el Pacto de Acero con Alemania, la alianza Pacto de Acero entre Italia y Alemania. Capital de Italia, Roma. Capital de Alemania, Berlín. A eso se le llama el eje Roma-Berlín. El eje Roma-Berlín. Pero profesor, también era Japón. Eso es después. Ahorita el eje es Roma-Berlín. Robert. ¿Listo? Roma-Berlín. El eje Roma-Berlín. Después se unirá Japón, después. Por otro lado, tenemos que en el caso de Alemania, en el caso de Alemania, recuerden ustedes que entre 1918, antes de que termine la Primera Guerra Mundial, se dio un golpe de Estado al Kaiser Guillermo II, ¿sí o no? Entonces, en 9 de noviembre de 1918, antes de que termine la guerra, ¿ya? Se da un golpe de Estado al Kaiser Guillermo II. Ahí nace la República, ya no es monarquía, se acabó el Segundo Reich, recuerda, la República de Weimar o la República de Weimar. ¿Ah? 1918, la República de Weimar. En esa República de Weimar que dura hasta 1933, porque Hitler inicia el Tercer Reich, el 33, todo eso es República de Weimar. Ahí surgió el Partido Nacional Socialista, más conocido como Partido Nazi. ¿Ya? Hitler intentó un golpe de Estado, pero lo llevaron a la cárcel. Tenía que estar 5 años en la cárcel, pero salió en 9 meses. Y mientras tanto, su estadía en la cárcel esos 9 meses, escribió su libro Mein Kampf, Mi lucha, en donde Hitler habla de tres cosas: teoría del espacio vital, la superioridad de la raza aria y su odio a los judíos. Adolfo Hitler dice en su libro
voy a hacerle un favor a Dios, exterminar a los judíos. ¿Ya? O sea, Hitler ya no está anunciando en su libro, voy a exterminarlos. Si hay algo a favor para decir de Hitler, es que al menos fue sincero, ¿no? Hitler fue sincero, te dijo, oye, me caes mal por ser judío, te voy a matar. Y si tú no le crees, eso es otra cosa. ¿Ah? Al menos Hitler no te miente como tu ex. Entonces, Hitler es sincero, dice, oye, te voy a matar. A ver, mátame, pero todavía no tengo las condiciones. Espérate que tenga las condiciones y vas a ver, te voy a liquidar. ¿Listo? Muy bien, entonces, sucede que pues, este, Adolfo Hitler al menos es sincero, y en su libro está textual. Voy a hacerle un favor a Dios, eliminar judíos. Y le pone un nombre. El nombre para eliminar judíos es solución final. Solución final. ¿Listo? La solución final. No le llama holocausto, solución final. Bueno, están las condiciones dadas. Hitler no es tonto. Hitler fortalece su partido, aprende la lección y lo que pasa es que Hitler fortalece su partido y participa en las elecciones. Algunos me preguntan, profesor, ¿y el odio a los judíos es nuevo? No, el odio a los judíos no es nuevo. El odio a los judíos viene desde muchísimo tiempo atrás. Los cristianos odian a los judíos porque han matado a Jesus Christ. ¿Ah? Entonces se les persigue a los judíos. Aparte por otra cosa. Recuerden ustedes que los primeros banqueros en la Edad Media son judíos. Los judíos son muy buenos en el comercio, en los negocios. Los judíos son dueños de grandes empresas internacionales. Por ejemplo, la familia Rothschild. ¿Conocen a los Rothschild? Bueno, ellos son judíos. Si no los conoces, busca en internet quiénes son los Rothschild. Bueno, son grandes familias poderosas judías. Y además, recuerda, son los primeros banqueros también. Y recuerda que en el cristianismo se detesta a los usureros, porque el usurero es la persona que te presta dinero, pero cuando tú le devuelves, no le devuelves lo que le prestas, te prestó, sino un interés. Ese interés se llama usura. ¿Ah? La usura, porque te aprovechas del que no tiene plata y que está en apuros y te pide un préstamo de dinero y aprovechas para ganar ganancia de allí. Bueno, así funcionan los bancos, pues, ¿no? Son usureros los bancos. Te prestas, no sé, 5.000 soles y luego pagas por los intereses 5.000 soles más, en total 10.000 soles, ¿no? Bueno, así funcionan estos bancos. Pero bueno, por eso se les persigue también, o se les perseguía, ¿no? En el caso de Alemania, se les culpa de la derrota, se les culpa de la crisis económica que tiene Alemania. Entonces son los malditos judíos, esos que están con sus empresas, mientras el pueblo de Alemania se muere de hambre. Hay que nacionalizar todo, votarlos, esos desgraciados, exterminarlos. Bueno, entonces, pues, en eso se basa el odio a los judíos de Hitler y de algunos alemanes, no de todos. Y bueno, se comienza el exterminio de judíos, como te repito. Hitler, ya te repito, no intenta otro golpe, Hitler fortalece su partido, se presenta a las elecciones, pierde, 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 pero, pregunta examen de admisión, ¿ah? La caída de la Bolsa de Valores de 1929 sirvió para que el nacionalismo sea la respuesta a los problemas de Alemania después del Krach. Justo en 1932 se llevan a cabo nuevas elecciones. Hitler se presenta a la presidencia de la República de Weimar, pero va a perder las elecciones con Hindenburg, el héroe de guerra Hindenburg. Es como PPK, tenía como 80 años Hindenburg y Hitler era como Keiko, ganó el parlamento. Hindenburg gana las elecciones, es presidente, pero el parlamento está en manos de los nazis. Entonces hay un choque de poderes. Hindenburg sabe que Hitler es una amenaza para Alemania y quieren controlar esa amenaza estando a su lado. Así que lo llaman a Hitler y lo nombran canciller de Alemania. En el 33 Hitler es nombrado canciller y Hitler llega al poder de esa vez. Al año 34 Hindenburg fallece. Fallece Hindenburg y Hitler queda con todo el poder como canciller, el Führer. Y Hitler, cuando llega al poder, lo primero que hace es practicar lo que escribió en su libro.
la teoría del espacio vital, la superioridad racial, su odio a los judíos, ya comienza lo que está escrito en su libro. Entonces, se retira de la Sociedad de Naciones, declara nulo el Tratado de Versalles y comienza su política anexionista. Invade lugares donde viven alemanes. Recuerden que en la Primera Guerra Mundial Alemania fue repartida, ¿no? Entonces los quiere volver a integrar en el Tercer Reich. En 1936 invade Renania, la zona desmilitarizada de la margen izquierda del río Rin, que estaba en el Tratado de Versalles. En el año 1938, Hitler invade su patria. Recuerden ustedes que Hitler no es alemán, Hitler es austríaco. Invade Austria, anexa Austria al Tercer Reich, al Tercer Imperio Germano. En 1938, Hitler también, siguiendo su política de anexiones, teoría del espacio vital, Hitler le reclama los Sudetes, porque ahí viven alemanes. ¿A quién? A Checoslovaquia. Oye, Checoslovaquia, dame los Sudetes. ¿Por qué? Ahí viven a germanos, dámelos. No, 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 no te voy a dar. Ah, no quieres. Ah, no quieres. Ya, te voy a pegar. Pero si Hitler le pega a Checoslovaquia, tiene dos aliados, Checoslovaquia, Rusia y Francia. Entonces, no se va a meter con Checoslovaquia. Va a pedir permiso. Hitler va a pedir permiso para invadirla. ¿A quién? A Francia y Inglaterra. Por eso Hitler convoca a la conferencia de Múnich en 1938 para tratar el problema de los Sudetes. ¿A quiénes invitó? Hitler es el anfitrión. Benito Mussolini, ese peladito que estás viendo en la imagen que se está agarrando su boquita, relamiéndose los labios, ese es Mussolini, de Italia, porque tenía el problema de la invasión a Etiopía en el 35. Pero también invita a Inglaterra y por Inglaterra acude el primer ministro inglés llamado Chamberlain. El primer ministro era Chamberlain, ¿listo? Chamberlain, que tiene que viajar de urgencia a Berlín. Y por Francia, invita a su líder llamado Daladier. Daladier fue entonces a Múnich para entrevistarse con Hitler y tratar el problema de Checoslovaquia. Pero no invitaron a Checoslovaquia. Van a hablar de Checoslovaquia, pero no la han invitado. ¿Cómo diantre se va a defender Checoslovaquia? Pues su aliada Francia tiene que ayudarle, tiene que impedir que Checoslovaquia quede en manos de Hitler. Entonces, Chamberlain de Inglaterra no quiere una guerra con Hitler. El objetivo de esta conferencia también es evitar una guerra con Hitler. Evitar. ¿Tanto miedo le tienen? Claro. Mira acá, mira acá. 1936, 1939, la Guerra Civil Española. ¿Qué tiene que ver eso? En la Guerra Civil Española se pelearon los republicanos españoles que estaban en el gobierno, una especie de grupo de izquierda, con los rebeldes nacionalistas. Por los nacionalistas estaba Francisco Franco, un militar español nacionalista. Y Adolfo Hitler apoyó a Francisco Franco enviándole aviones. O sea que la Luftwaffe alemana apoyó a Francisco Franco. Y por eso se dice que la Guerra Civil Española fue un campo de experimentación de las armas nazis. ¿Listo? Entonces Hitler apoyó a Francisco Franco y bombardearon ciudades impresionantes, Guernica, por ejemplo, ¿no? Entonces, justo en 1938, antes de la reunión de Múnich, Hitler le prestó sus aviones a Franco. Entonces, en la reunión de Múnich, Inglaterra y Francia ya conocen la capacidad bélica que tiene Hitler y no van a poder en una guerra con Hitler. Por eso el punto es apaciguar a Hitler y evitar una guerra. Entonces, comprenderás que por ese motivo, Daladier y Chamberlain abandonan a su suerte a Checoslovaquia. Lo siento, Checoslovaquia. Hitler quiere los Sudetes, le vamos a dar los Sudetes a cambio de la paz. No queremos guerras. Hitler firma el Pacto de Múnich, comprometiéndose solamente a invadir los Sudetes, nada más los Sudetes, es un pedacito de Checoslovaquia. Imagina que este cuadrado es Checoslovaquia, este rectángulo, y este pedacito se llama Sudetes.
¿ya? Ahí viven alemanes. Entonces Hitler solo quiere ese pedazo. Lo demás no quiere. Checoslovaquia no quiere, ya está. Bueno, supuestamente, ¿no? Hitler está feliz. Muy bien, dice, solo quiero los Sudetes, solo este pedazo nomás queda. Entonces Hitler invade los Sudetes, pero aprovecha e invade toda Checoslovaquia, violando el pacto de Múnich. Entonces, no sirvió de nada la política de apaciguamiento, tampoco evitar una guerra. Entonces, Hitler ha hecho lo que le da la gana, invadió Checoslovaquia. Por otro lado, este, tenemos también el mundo está dividido en tres bloques ideológicos. El bloque comunista de la Unión Soviética, ¿sí? Las democracias de Inglaterra y Francia, que son inestables, y los fascismos de Mussolini y el nazismo de Adolfo Hitler. Esas tres ideologías se odian, no se pueden ver ni en pintura. Entonces, ahí tenemos, miren, las causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son, Profito? Primero, el afán expansionista del eje. No solamente Alemania, sino también Japón e Italia. Recuerda que ya están invadiendo, están amenazando la paz del mundo. Pregunta, ¿hay alguna institución internacional que les ponga alguna sanción a Japón, a Italia, por invadir territorios y debilitar la paz? ¿Sí o no? ¿Hay alguna institución que mantenga la paz del mundo en esa época? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, profe. Las Naciones Unidas, no. Ay, ¿Cuál dime? La Sociedad de Naciones, me dicen. Ya, muy bien. La ONU no. La ONU no existe. Lo que existe se llama la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones. SDN. Sociedad de Naciones. Surgió después de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles. Pero esa Sociedad de Naciones no la integra un país poderoso, Estados Unidos. Estados Unidos no aprobó el Tratado de Versalles y tampoco integra la Sociedad de Naciones. Es como que hoy día que Estados Unidos no integre la ONU o algo así, ¿ya? Comprenderás que la Sociedad de Naciones desapareció porque empezó la Segunda Guerra Mundial. No cumplió su objetivo, desapareció. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, aparece la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, reemplazando a la Liga de las Naciones o Sociedad de Naciones. Imaginemos que hay una tercera guerra mundial. ¿Desaparecerá la ONU? Probablemente sí, ¿no? ¿Por qué? Porque su función es evitar la guerra, otra guerra mundial. Y si hay una tercera, pues tendría que desaparecer la ONU, como desapareció la Sociedad de Naciones, ¿no? Tendría que suceder eso. Bueno, entonces tenemos el afán expansionista del eje, Alemania, Japón, Italia, el ají, Alemania, Japón, Italia, ají, por sus iniciales. Otra causa es el Tratado de Versalles de 1919. Alemania se siente humillada por el Tratado de Versalles del 19. Tiene un espíritu de revancha. Por eso Hitler anula el Tratado de Versalles y comienza sus anexiones políticas. Otra causa de la Segunda Guerra Mundial son las diferentes concepciones ideológicas políticas. Tenemos los totalitarismos nacionalistas, es decir, el fascismo y el nazismo. Tenemos las democracias de Inglaterra y de Francia y el socialismo o comunismo de la Unión Soviética. Esas tres ideologías se odian. No se pueden ver los tres. No pueden convivir. Obviamente nos va a llevar a una guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Otro, la exaltación nacionalista y la carrera armamentista de Adolfo Hitler. Obviamente, tiene una capacidad bélica impresionante. Tanques, aviones, nueva tecnología militar impresionante. Y esto que estaba prohibido que Hitler haga eso, ¿no? O que Alemania haga eso. ¿Y cuál es el pretexto para la Segunda Guerra Mundial, profesor? El pretexto es un supuesto ataque polaco a una localidad alemana llamada Gleiwitz. Ahí hay una estación de radio. Atacaron supuestos soldados polacos, en realidad fueron disfrazados, eran soldados alemanes que se disfrazaron de polacos y supuestamente invadieron los polacos, ingresaron a la radio, en fin.
Y ese fue el pretexto que utilizó Hitler. ¿Ves? Nos han invadido los polacos malditos. Guerra, miércoles. Entonces ese fue el pretexto. Pretexto. Bien, esas son las causas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tiene dos fases. La primera fase del 39 al 41, que se llama fase europea, que coincide con las victorias del eje. ¿Qué cosa es el eje, profesor? El ají, Alemania, Japón, Italia. Capital de Alemania, Berlín. Capital de Japón, Tokio. Capital de Italia, Roma. Hasta ahí, victorias del eje. 1942 inicia una nueva etapa hasta el final de la guerra 45. Ahí tenemos la fase mundial con el ingreso de Estados Unidos. Estados Unidos no ingresó solo, ¿ah? Estados Unidos ingresó con otros países más, firmando la Carta del Atlántico, ¿ya? La Carta del Atlántico. ¿Listo? Entonces, no ingresó solo Estados Unidos. Recuerda que el pretexto fue el ataque a Pearl Harbor, ¿no es cierto? Pero luego se firma la Carta del Atlántico, ingresó con otros países más a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces se llama la fase mundial a partir y coincide con las victorias de los aliados. ¿Quiénes son los aliados, profesor? Bueno, los aliados serían Inglaterra o la Gran Bretaña, Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? Cuando ingresa, también la Unión Soviética, la URSS, ¿sí? Y un resucitado Francia. ¿Sí? Francia que resucita, pues, porque Alemania la reventó a Francia y resucitó. Entonces esos son los aliados. Inglaterra o la Gran Bretaña, Estados Unidos, ¿ya? La Unión Soviética y luego Francia. Año que cambia la guerra, 42. En ese año no puedes olvidarte de tres batallas importantes. La batalla del Alamein. Alamein. ¿Dónde queda ese profesor? En Egipto. Victoria de los aliados contra Erwin Rommel, el zorro del desierto, en Egipto. Alamein. Otra, el combate naval de Midway. El combate naval de Midway. ¿Listo? El combate naval de Midway. Midway es una victoria norteamericana en el Océano Pacífico. A partir de Midway, Japón comenzó a perder la guerra. Y la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, la madre de todas las batallas, la batalla que cambia el curso de la guerra en tierra, la primera gran derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es? Stalingrado. ¿Ah? Stalingrado. Esa es la más importante. Ya. Vamos a ver la guerra. Ya, vamos a ver la guerra. Bien, entonces, miren, la guerra mundial, la segunda, empieza cuando Alemania, a ver, miren, Alemania había invadido Renania, esta parte se llama Renania, ¿listo? Ahí está, la zona desmilitarizada, eso era, ya lo invadió. Hitler invadió su patria, Austria, ya está, Austria anexa al tercer Reich. Checoslovaquia, solo quería los Sudetes, pero invadió toda Checoslovaquia, listo. Y cuando ya estaba preparado, Hitler hace su alianza oficial con Italia. Alemania, Italia, eso se llama el Pacto de Acero, el eje Roma-Berlín. ¿Ya? Pero luego Alemania firma un pacto, el Pacto del Diablo. ¿Con quién? Con la Unión Soviética, su peor enemigo. Se odian a muerte, pero firma ese pacto. El pacto de no agresión por 10 años. Acuérdate, no agresión por 10 años. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuándo debió terminar el pacto de no agresión? Si se firmó en el 39. ¿Cuándo debió terminar? Dígame. En el 49. Muy bien, obviamente, muy bien. En 1949. Pero fue violado. Fue violado el pacto. ¿Sí? ¿En qué año, profesor? A los 2 añitos, en el 41. Vamos a ver cómo es esa violación. Vamos a ver.
Entonces, tenemos que Alemania es dueña de Renania, ha invadido Austria, Checoslovaquia, firma el pacto de acero con Italia en el 39 y firma el pacto de no agresión con la Unión Soviética. ¿Por qué, profesor? Si se odian, no entiendo. ¿Sabes por qué? Porque Alemania no quiere repetir su error de la Primera Guerra Mundial, tener dos frentes de combate, frente oriental y frente occidental. Por eso se cuida la retaguardia con la Unión Soviética para que no la ataque y por 10 años tiene para hacer la guerra contra Francia y Gran Bretaña. Por eso cuida su retaguardia, es inteligente Hitler. Pero bueno, se firma ese pacto y ahora sí dice, vamos a buscar pelea, bien. Miren acá, miren el mapita. Aquí está Alemania, Polonia y esta parte que estoy rodeando se llama la Prusia Oriental. ¿Quiénes viven en la Prusia Oriental? Alemanes. Están separados del resto de su patria. Por la vía marítima normal tienen comunicación, pero Hitler quiere por vía terrestre. Entonces le dice a Polonia, oye Polonia, devuélveme el corredor del Danzig, el puerto polaco del Danzig acá, para unirme por tierra con mis hermanos de la Prusia Oriental. No quiero, no te voy a dar nada. Bien, no me quieres dar bien. Entonces ahí viene la excusa, el pretexto. Aquí en Alemania hay un pueblito llamado Gleiwitz. Disfrazan a soldados alemanes y un supuesto ataque polaco a Gleiwitz, a la estación de radio. Ese es el pretexto. ¿Qué hace Hitler? Ya ves, no se puede confiar en los polacos, malditos. Se metieron a Polonia. ¿Sí? La Blitzkrieg empezó. Y por otro lado, los soviéticos, también le dieron a Polonia. Partieron a Polonia en dos. ¿Sí? Así empezó la Segunda Guerra Mundial. Pero a los días siguientes, el 3 y el 4 de septiembre del 39, Inglaterra, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, pero no se hicieron nada, ningún movimiento, nada. Entonces, entre septiembre del 39 y mayo del 40 se llama la guerra de chiste, la guerra de broma, la guerra de mentirita. ¿Ah? Te declaro la guerra, pero no te hago nada, la guerra de chiste. Hitler al año siguiente, en el 40, antes de eso, en el 40, Japón se une al eje. Muchachos, yo también quiero estar con ustedes. Bien, firman el pacto tripartito. El eje Roma-Berlín se amplía a Tokio. El eje Roma-Berlín-Tokio. Roberto, Roma-Berlín-Tokio. ¿Ah? El ají, Alemania, Japón, Italia. Hitler entonces invade Dinamarca. Aquí está Dinamarca. Le da Dinamarca. Después invade un país escandinavo. Le da Noruega. Ahí hay petróleo. Luego invade Países Bajos, Holanda. Le da Bélgica. Toma. Luxemburgo. Toma. 5 países en un solo mes. ¿Con qué táctica? La Blitzkrieg. Guerra relámpago. Avión y tanque. En un solo mes. En un solo mes revienta 5 países. Luego se va a meter a Francia. Le da a Francia también. Francia confiaba mucho en su línea defensiva llamada la línea Maginot, pero igualito los nazis se pasaron la línea como si nada. Les valió la línea. Luego hay un milagro. En la frontera entre Francia y Bélgica, en Francia, hay un puerto llamado Dunkerque. Allí se da el milagro de Dunkerque. ¿Por qué milagro, profesor? Porque se lograron rescatar más de 300.000 soldados ingleses, algunos franceses también, sobre todo ingleses. ¿Ah? Más de 300.000 soldados rescatados en Dunkerque. El milagro. Francia está de miedo, Francia escapa, auxilio, algunos se van ¿a dónde? Se van a Inglaterra, vámonos, vámonos, cruzan el Canal de la Mancha, cuidado muchachos, se vienen los nazis. Entonces, pues, hay película, claro que sí. Justamente se llama Dunkerque, ¿no? Hay varias películas, Pearl Harbor, Dunkerque, el niño del pijama, ¿no? A rayas, en fin, sobre el holocausto. Tienes películas a montones. La lista de Schindler, en fin, Oppenheimer, de todo. Aunque Oppenheimer, bueno, ya. Obviamente las películas, eh, ¿cómo se llama? No, bueno, cambian ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, para entretenerse un rato está bien. Entonces, Eh, Francia, capital de Francia, París, la ciudad luz. París cae en manos de Hitler.
París no lucha, París no lucha, París se rinde. Hitler, no me mates, por favor. Soy todo tuyo. Listo, haz conmigo lo que quieras, pero no destruyas mi ciudad. Ingresa Hitler a París. Los nazis ocupan el norte de Francia. Todo esto es ocupación nazi. Sex, sex, sex. La parte sur de Francia supuestamente es la zona libre de Francia. El sur, el gobierno de Vichy, Vichy, supuestamente es libre, pero en realidad era colaborador con Hitler. Y la otra Francia que se va a la Gran Bretaña, los franceses que están ahí, la resistencia, Francia libre. Habían tres Francias, ojo, ¿ah? Tres Francias. La Francia del norte ocupada por los nazis, la Francia del sur, gobierno supuestamente libre de Vichy, pero era colaborador con Hitler, y la Francia de la resistencia en la Gran Bretaña, la Francia libre, a cargo del general Charles de Gaulle, Charles de Gaulle. Game over, man. Game over, le dicen a los franceses. Caput, chao Francia. Firmó el armisticio de Compiègne en el mismo vagón de tren donde Alemania se rindió en la Primera Guerra Mundial. Ahora es rendición francesa. Caput, adiós Francia. Lo que viene ahora es la invasión a Gran Bretaña, la invasión a Londres. Van a enviar sus aviones. Los alemanes envían sus aviones. Listo. Bombardeo de un año de bombardeos en diferentes ciudades de Inglaterra, Coventry, Liverpool, Londres, etcétera. Entonces, pues, van a bombardear, pero también tienen ayuda material de Estados Unidos. El primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, le promete a su pueblo sangre, sudor y lágrimas. Victoria no, porque sabe que el enemigo nazi es superior. Hay que resistir, ingleses. Tenemos que resistir heroicamente porque de nosotros depende el futuro de la democracia de Europa. Y si nosotros caemos, 1000 años de oscuridad se van a cernir sobre toda Europa. ¿Por qué 1000 años? Porque Adolfo Hitler había dicho que el tercer Reich debería durar 1000 años. Y si nosotros caemos, habrá que esperar que la libertad venga desde el nuevo mundo. Estados Unidos no quiere meterse en la guerra, recuerda. Estados Unidos practica una política de aislamiento. Pero Hitler bombardeó un año. Faltaba un mes más de bombardeo y Inglaterra era suya. Pero ¿qué pasó? Italia, Benito Mussolini, que todavía no había intervenido, desde Albania, aquí está Albania, invade Grecia, pero no puede con los griegos. Los griegos los revientan a los italianos a pesar de que los griegos son inferiores. Recién con ayuda de Hitler, ayuda, Hitler, auxilio. Oye, pero compadre, ¿qué estás haciendo? Pecado, o sea, caracho. Bueno, ya, voy a conversar con los británicos, ya tienen que entender que tienen que estar a mi lado. Y Hitler comete el error de girar al otro lado. Hungría, Rumania, Bulgaria, estos tres países que estoy rodeando, van a ser aliados de Hitler, van a engrosar las filas nazis, ¿ya? Hungría, Rumania, Bulgaria. Yugoslavia es invadida, Grecia es invadida, la isla de Creta es invadida y se van hasta Egipto. ¿Por qué Egipto, profesor? Porque van a controlar el paso del mar Mediterráneo, el canal de Suez hacia el Mar Rojo y después tiene zona petrolera. Es importante para Hitler dominar el Mediterráneo. Para eso tenía que derrotar allí a Inglaterra, pero no va a poder. ¿Ah? Bueno, entonces ahí está el estado de cosas. Como puedes ver, Hitler ya tiene toda Europa, Egipto más. En Egipto puso a uno de sus mejores generales, el famoso Erwin Rommel, apodado el zorro del desierto. ¿Ah? Entonces Hitler dice, bueno, ya tengo todo, ahora ¿qué me toca? Unión Soviética, voy por ti, pero si ha firmado un pacto de no agresión, ¿qué pacto? Ceja la Unión Soviética. Le valió el pacto de no agresión que firmó por 10 años, lo violó. Capital de la Unión Soviética, Moscú. El error de Hitler, llegar solo a 40 kilómetros de Moscú, de ahí ya no avanzó. Prefiero irse por acá abajo, el Mar Negro, esta parte de Georgia, eso, aquí hay una cordillera que es el Cáucaso. Prefirió ir al Cáucaso para asegurarse su ración de petróleo y luego subir aquí, mira, el río Volga, aquí está el río Volga, el río más largo de Europa, ya todo esto de acá es el río Volga. Ahí hay una ciudad que va a pasar a la historia, ¿sí? La ciudad de Stalingrado. Ahí quede Stalingrado,
¿sí? Hoy día se llama Volgogrado. Hitler quería subir por acá y luego de Stalingrado irse a Moscú. Pero le salieron mal las cosas. Llegó el invierno, Hitler invadió en verano, 22 de junio del 41, eso es el verano, ¿ya? Calorcito, pues, no seas malo, porque en invierno el frío ruso es terrible, 40 grados bajo cero. No vas a atacar en invierno, estás loco. En verano tiene que ser. Operación Barbarroja, invasión a la Unión Soviética. Mientras tanto, vamos a dejar Europa, nos vamos a ir a este lado del mundo, el Asia. Japón, cuando antes de que empiece la guerra, invadió Manchuria, esta parte norte, ¿ah? Manchuria, Manchukuo. Luego, ya en la guerra, entró en la guerra, invade China, invade Birmania, Tailandia, Indochina, Indonesia, Nueva Zelanda, islas del Pacífico. Eso es el imperio japonés. Le tenía que pegar a Estados Unidos para evitar que entre en la guerra con mayor fuerza. Sin declaratoria de guerra, Japón envía su ataque. Pearl Harbor, ahí está. 7 de diciembre del 41. ¿Ya? Destruyó la poderosa Armada Naval norteamericana. Bueno, solo unos cuantos, porque en realidad Estados Unidos sabía que le iban a atacar y justo qué casualidad que ese día salieron a patrullar sus barquitos, ¿no? Los más poderosos. Lo poco que quedó fue destrozado por los japoneses y Estados Unidos entrará a la Segunda Guerra Mundial. Cuando entra Estados Unidos e Inglaterra tienen la gran victoria del Mar del Coral, mayo del 42, aquí abajo. Pero la guerra cambia en el Pacífico, en Midway, ya te he dicho, aquí está, junio del 42. En el 43, 42-43, Guadalcanal es recuperada, centro de aprovisionamiento japonés. Y más adelante, Estados Unidos libera todo esto. Libera Indonesia, libera Indochina, China y le meten 2 bombas atómicas a Japón. Pero regresemos al escenario europeo, aquí. Estados Unidos ya entra a la guerra, Estados Unidos envía tropas al África, a Europa, por toda la Rommel va a ser derrotado aquí en Egipto. Mira, aquí abajo está Egipto. Ahí está. La batalla del Alamein. Es derrotado, pero no se rinde. Rommel todavía escapa. Auxilio, auxilio. Corre por acá. Y llega hasta Túnez, aquí. Ahí recién Rommel se rinde en el 43. Los aliados aprovechan, ya que Sicilia está cerca, se invaden Sicilia. Y de ahí los aliados se meten a Italia, los aliados liberan el sur de Italia. Cayó Benito Mussolini. Luego, el nuevo gobierno italiano declara la guerra a Alemania, se cambió de bando. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es el primer país del eje que se rinde en la Segunda Guerra Mundial? Italia. Pero solamente la parte sur, ¿ah? El norte sigue estando en manos de los nazis. ¿Ya? ¿Qué más? Aprovechando estas victorias, acá al ladito, donde dice Persia, acá, eso se llama Irán. Capital de Irán, Teherán. Ahí se reúnen por primera vez los tres grandes. La primera conferencia de paz de los tres grandes. La reunión de Teherán. Se reúne Joseph Stalin, Winston Churchill de la Gran Bretaña y Franklin Delano Roosevelt. Los tres se reúnen en Teherán, ¿sí? País neutral. ¿Y qué acordaron en Teherán, profesor? Abrir un segundo frente de combate, porque los rusos, los soviéticos, están aguantando todo el ataque nazi por acá. No hay nada por Occidente. Entonces van a abrir un segundo frente en Occidente. Y justo ese segundo frente, mira, mira, se abre aquí. Francia. La operación Overlord. Desembarco en Normandía, el día D, la hora H. Desde el desembarco en Normandía inicia la liberación de Francia, de Bélgica, de Luxemburgo, de Holanda, o sea, Europa Occidental. A partir del ataque del día D, Operación Overlord, liberan Francia. Francia resucita y le declara la guerra a Alemania en el 45. Luego, los soviéticos comienzan a recuperar su territorio y expulsan a los nazis. Les están derrotando, ¿ya? Y en su camino a Alemania, estos soviéticos liberan, entre comillas, Polonia, liberan Rumania, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia,
Yugoslavia, Albania. Por eso cuando termina la Segunda Guerra Mundial, estos países de Europa del Este quedan bajo régimen comunista. Antes de meterse a Alemania, tanto por el occidente que como por el oriente, antes de meterse a Alemania, se vuelven a reunir los tres grandes aquí abajito, mira, donde dice Mar Negro, acá, aquí, esto se llama Crimea. Ahí está un lugar llamado Yalta, la conferencia de Yalta, ex Unión Soviética. Se reúnen otra vez los tres grandes, Stalin, Churchill y Franklin Delano Roosevelt. Pero aquí en Yalta acuerdan la división de Alemania, porque ya se van a meter a Alemania, recuerda, ¿sí? Rendición incondicional de Alemania, la división de Alemania en cuatro partes y los primeros desacuerdos y crear la ONU. Todo eso tenemos en Yalta. Una vez que acuerdan eso, se mete en Alemania, Hitler se suicida y Rusia o la Unión Soviética gana Berlín. ¿Ah? No fue Estados Unidos, tampoco Inglaterra, fue la Unión Soviética que llega a Berlín. Encontraron el cadáver de Hitler carbonizado. Una vez derrotados los alemanes, recuerda, segundo país que se rinde, Alemania. Falta Japón. Se vuelven a reunir los aliados en Potsdam, la conferencia de Potsdam en Alemania. Ahí se reúne Joseph Stalin, Winston Churchill, que va a ser reemplazado por el otro primer ministro Attlee, y luego Harry Truman, porque Roosevelt ya murió. El presidente de Estados Unidos murió. Ahora lo reemplaza su primer vicepresidente, el llamado Harry Potter Truman. ¿Cómo que Potter? Sí, porque este es un mago. ¿Cómo que mago? Sí, nada por aquí, nada por allá, y ¡se te manda la bomba! De pronto nomás. Truman es el que envía las bombas atómicas a Japón. ¿Ya? Y bueno, ¿qué pasó en Potsdam? En Potsdam se pone en práctica lo acordado en Yalta, es decir, ahora sí, dividimos Alemania, en cuatro la dividieron Alemania. También se va a crear la ONU, dice ya, ¿qué vamos a hacer para la ONU? Esto, listo. Se ponen las bases de la creación de la ONU. Pero faltaba derrotar a Japón y le meten dos bombas atómicas a Japón. Pero Japón no quiere rendirse a pesar de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, sino que Japón se rinde porque la Unión Soviética, al enterarse de que Estados Unidos envió ya las bombas atómicas, la Unión Soviética aceleró el paso para invadir Japón, invadió Corea del Norte. Por eso Corea del Norte quedó como comunista y la Corea del Sur capitalista. Y Japón dice, mejor me rindo con Estados Unidos. Y bueno, prefirió la rendición con Estados Unidos que con la Unión Soviética. Y así termina el 2 de septiembre del 45 la Segunda Guerra Mundial. Ahí están las fases de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? 39, 40, 41. Ahí está lo que te he explicado. También encontramos la segunda fase, que es la fase mundial. Ahí está 42, 43, 44 y 45. ¿Ya? Y con eso entonces se acaban las guerras mundiales. Allí tenemos la, la operación, mejor dicho, la táctica llamada Blitzkrieg, ¿ya? La Blitzkrieg, ahí está, avión y tanque, primero aviones, paracaidistas, bombardean todo, y también luego vienen los tanques. Eso es la Blitzkrieg, una táctica militar. Ahí está Alemania invadiendo Polonia y también la Unión Soviética. La partieron a la pobre Polonia en dos, miércoles. Así empezó la guerra. Capital de Polonia, Varsovia. Ahí está el milagro de Dunkerque, ¿ya? La invasión a Francia, Dunkerque. ¿Sí? Esto es la línea defensiva. Son unas fortificaciones que construyeron los franceses para evitar el avance alemán, pero repito, no sirvió de nada. Alemania pasó como si nada. Hitler se toma su selfie, ahí está, mira, su foto con la Torre Eiffel, el río Sena, etcétera. ¿Ya? La parte del norte, la Francia ocupada, la parte del sur, Vichy, y la resistencia en Inglaterra. Caput, game over, man, game over, le dijeron a los franceses. Luego, la batalla aérea por Inglaterra, ahí está. Winston Churchill, no tengo nada que ofrecer aparte de sangre, sudor y lágrimas. Los bombardeos nazis a lugares estratégicos de Inglaterra. Hasta una catedral fue destrozada. Ahí está Winston Churchill viendo los destrozos. También otra de sus frases, nunca en el campo de los conflictos humanos, tantos. Se refiere a todo el pueblo de Inglaterra.
tantos debieron tanto a tan pocos. ¿Quiénes son pocos? La RAF, la Royal Air Force, ¿sí? Recuerda que se pelea la Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, contra la RAF. La Fuerza Aérea Británica era poco, eran 10-5, recuerda, era superioridad alemana, pero lograron resistir, ¿ah? Lograron resistir. Luego el ataque japonés a Pearl Harbor, ahí está. Pearl Harbor, puesto de avanzada norteamericano, dejaron algunos acorazados. Japón destruyó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 41, pero fue demasiado fácil. Los japoneses pensaron que iba a ser más difícil, pero bueno, ahí está. Pearl Harbor, ¿ya? Con eso, Estados Unidos va a ingresar a la Segunda Guerra Mundial y cambió la guerra. Despertaron al monstruo, es la fase mundial. El combate de Midway, que es donde los norteamericanos destruyen acorazados japoneses. ¿Ah? Acorazados japoneses. En la imagen superior estás viendo el bombardeo a Tokio. Esas bombitas que estás viendo caer son en Tokio. Eso es mucho antes que las bombas atómicas. ¿Ah? Este bombardeo de Tokio se da el 9 de marzo de 1945. Y luego también recuperan Guadalcanal, centro de aprovisionamiento japonés. Los norteamericanos toman Guadalcanal. Ahí está la bandera de USA en Guadalcanal. Entonces, pero no olvides que Midway es la batalla más importante. ¿Por qué? Porque destruyeron gran parte de la flota japonesa. Comienza a perder la guerra Japón desde Midway. Por otro lado, tienes los Africa Corps. Ahí está, el cuerpo africano es derrotado Rommel en el Alamein. Ahí está, Alamein, batalla del Alamein. ¿Listo? Estos son soldados americanos o aliados que capturaron una bandera nazi. Y tenemos ahí la Operación Barbarroja en el 41, recuerda, la Unión Soviética va a ser invadida por Adolfo Hitler, ¿ya? Por diferentes frentes, hasta que los soviéticos entran en resistencia desde julio o agosto del 42 hasta febrero del 43. Todo eso es la batalla de Stalingrado, la madre de todas las batallas. Esperaron a que llegue el invierno ruso, el invierno 40 grados bajo cero. Como puedes ver en la imagen inferior acá, los soldados soviéticos tienen su camuflaje blanco, su traje blanco para camuflarse con el hielo, obviamente, ¿no? Mientras los alemanes son muy bien vistos allí, color oscuro, ¿sí? No contrasta con el color blanco del hielo. Y además, el frío que no estaban preparados. La batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande de la Segunda Guerra Mundial. Victoria de los soviéticos. A partir de Kursk, los soviéticos entran en avanzada, ¿sí? Y antes de meterse, y bueno, la primera conferencia de paz, recuerda, en Teherán, 43, ahí está Joseph Stalin, Roosevelt y Winston Churchill. Acuerdan abrir un segundo frente de combate y ese segundo frente de combate es Normandía. Ahí está Normandía, el desembarco más importante de la historia. Y está Normandía, Francia. Inicia la liberación de Francia y de Europa Occidental. ¿Sí? Más de 2 millones de soldados, más de 5.000 barcos, más de 2.000 aviones. Una cosa impresionante. ¿Sí? Hasta inclusive el Capitán América, ahí está el Capitán América con Dwight Eisenhower, encargado de las operaciones del desembarco en Normandía, norteamericano. Ahí está el refuerzo del Capitán América. Y también tenemos por acá a Erwin Rommel, que había sido cambiado por los prisioneros. Y bueno, pues ahí lo tenemos defendiendo el puesto alemán. Luego de eso viene la conferencia de Yalta, recuerda, antes de meterse a Alemania, Winston Churchill, Roosevelt y Stalin acuerdan dividir a Alemania en cuatro, crear la ONU y los primeros desacuerdos. Y se meten a Alemania calle por calle, van a pelear. Ahí está la puerta de Brandenburgo, famosa en Alemania, toda destrozada. Luego encontramos calle por calle hasta los niños. Los niños defienden al Führer. Cuando los adultos no quieren, los niños van. Y Rusia gana Berlín. Ahí está un soldado soviético izando la bandera, flameando la bandera comunista en Alemania. Encontraron el cadáver de Hitler calcinado. Hitler ha muerto. Karl Dönitz es el nuevo Führer, el nuevo líder. Este señor firma la rendición de los alemanes. Y bueno, la conferencia de Potsdam, recuerda, ahí está Churchill, Harry Potter Truman y luego el señor Stalin, ¿sí? Se crean los juicios de Nuremberg en Potsdam para ajusticiar a los criminales de guerra nazis. Y
Oh, Robert Oppenheimer, ahí está, el padre de la bomba atómica, el proyecto Manhattan, la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Little Boy, ahí está, quedó destrozada Hiroshima. ¿Sí? Ahí tenemos algunos estragos, algunos sobrevivientes que quedaron con el cuerpo totalmente bueno, quemado, otros carbonizados, como este de acá, este pobre niño, carbonizado el pobre, este niño que sobrevivió y miren cómo queda su espalda toda destrozada. Y así quedaron algunos sobrevivientes. Y este jovencito de acá, bueno, que quedó totalmente desfigurado, ¿no? Y así vivió toda su vida, hasta que murió de abuelito. Los horrores de la guerra inhumana. Y ahí está el emperador Hirohito, traje de frag negro aquí, en el acorazado norteamericano Missouri, con su estado mayor, para firmar la rendición japonesa. Este señor que está firmando, Douglas MacArthur, encargado de las operaciones norteamericanas en el Pacífico. Firma la rendición entonces el emperador Hirohito y Douglas MacArthur. Se rinde Japón el 2 de septiembre del 45 y acaba la Segunda Guerra Mundial de forma oficial. No hubo ningún tratado, reina la paz del mundo, ¿sí? Entonces, y también tenemos el problema de Auschwitz, ¿no? Los campos de concentración nazis. Se dice que murieron 6 millones de judíos en esos campos de concentración, aparte de soviéticos, aparte de homosexuales o gitanos, ¿no? 6 millones de judíos. Estamos hablando, si tú subes a un mirador en Arequipa, el más alto que puedes encontrar en Arequipa, y ves toda la ciudad de Arequipa, en Arequipa tenemos como 1 millón de habitantes. O sea, 6 veces Arequipa murió en los campos de concentración nazis. Impresionante, ¿ya? 6 millones de judíos. Y con estos jovencitos terminamos la Segunda Guerra Mundial. Y la próxima semana estaremos hablando de los últimos presidentes, desde Fernando Belaúnde Terry, su segundo gobierno, primer gobierno de Alan García, Fujimori, Paniagua, hasta Dina Boluarte. ¿Ya? Y con eso terminaremos. Después haremos repasos de otros temas que pueden venir en el examen de admisión. Bien, niños, con todo esto entonces terminamos el día de hoy. Eh, sí, alguna consulta, alguna duda, dígame, chicos. ¿No hay consultas? Ninguna, mi hijo. Profesor, profesor, Sí, sí, aló. este, disculpe, una aclaración, quizás escuché mal. Dijo que era la Dime, dime. República de Weimar, ¿verdad? Sí, sí, Alemania. ¿Y en qué momento pasó a llamarse Alemania? A ver, te explico. Alemania se llama siempre así, Alemania, ¿ya? Eh, pero se le llama República de Weimar porque funciona en una localidad llamada Weimar. Solamente por eso. Para términos normales, Alemania, normal. Pero si quiero ser